Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa especial Ciencia nuevamente. Vamos a hablar con médicos que están en la primera línea de defensa en el ataque de la pandemia de coronavirus, ¿sí? De COVID-19. Vamos a hablar con los doctores Gabriela Bonet, Fabio Grill Díaz y Adriana Peveroni, y nos van a contar la situación que se está viviendo tanto en medicina intensiva como en otros centros de ataque a la situación actual. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de medicina, pero fundamentalmente nos vamos a resistir a la nada. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos doctores, estamos en Charlas de Mentes, el programa en el que nos resistimos a la nada, como siempre decimos, y han sido convocados ustedes porque son la primera línea de defensa que tenemos con todo el problema del coronavirus y la pandemia, y queríamos saber de primera mano su testimonio y la situación en la que están viviendo y que estamos viviendo, ¿verdad? Gabriela, Fabio, Adriana, bienvenidos y muchas gracias. Hola, encantado de estar aquí y ver a mis amigos. Está bien. Dígame una cosa, Gabriela, tú trabajas en Colonia, ¿verdad? Sí, exactamente. Trabajo en dos CTI, yo soy intensivista, trabajo en dos CTI de la ciudad de Colonia y de Carmelo. Y tú, Fabio, trabajas en CTI Montevideo. Yo trabajo como infectólogo en un hospital público grande en Montevideo y hago una coordinación, sí, en una unidad de cuidado intensivo, pero mensual. Pero mi trabajo fundamental es como infectólogo en un hospital público. Y Adriana, tú eres pediatra. Sí, yo soy pediatra y trabajo en Montevideo en una institución del subsector privado, en realidad con un cargo de alta dedicación. Perfecto. Bueno, eso que decía el cargo de alta dedicación es uno de los temas que quería consultar con ustedes, porque hay un sobreempleo del personal médico, ¿verdad? O sea, el otro día alguien decía en la televisión que si un solo enfermero se enferma, son 4 puestos que quedan en cuarentena, no solamente un lugar de trabajo, sino 4 o 3 puestos que quedan liberados por justamente el pluriempleo. Sí, si me permiten, realmente el multiempleo es un tema que tiene mucho peso en todo el personal de la salud, ya sea desde el auxiliar de servicio, el enfermero, las nurses, los técnicos, los médicos. Es casi excepcional, diría yo, no sé si están de acuerdo, que un médico tenga un solo empleo o un enfermero tenga un solo empleo. Obviamente, ante esta situación que estamos viviendo, cuando hay una baja, esa baja repercute en más de un lugar de trabajo. Y eso es uno de los grandes cuellos de botella que estamos enfrentando ya. O sea que al estrés normal se está agregando el estrés laboral de tener que ir de un lugar a otro, siempre estando en riesgo, ¿verdad? Con el cuerpo en peligro de que cualquiera de sus empleos puede contagiarse o, bueno, pasar algo. Sí, aparte Sí, de contagiarte en sí, es el tema de que vos, si te tenés que cuarentenar por contacto, por lo que sea, dejás varios lugares vacantes y conseguir suplentes sobre lo caliente es muy difícil por la cantidad y por el hecho de que no tenés mucho tiempo para gestionarlo. Entonces vos sos consciente de que muchas veces un compañero tuyo queda para seguir la guardia, entonces se convierten en horas maratónicas de guardia. Digo, esa situación es compleja. Claro. Adriana, ¿qué decías? No, yo lo que decía que en realidad en los últimos años se trató de disminuir lo que era, o de tratar de trabajar a favor de disminuir el pluriempleo a nivel de la salud, y que las realidades no son diferentes según las especialidades que cada uno tiene, ¿verdad? Hay especialidades en las cuales es muy difícil terminar con el multiempleo, porque, bueno, porque son especialidades que requieren, o sea, que no necesariamente tiene que haber tantos de esa especialidad en el país, ni tiene por qué haber uno en cada lugar. Por ejemplo, los neurocirujanos. Neurocirujanos en nuestro país no son muchos, pero el hecho de que sean no tantos hace que cada uno tenga una experiencia suficiente, o que se llegue a un número de neurocirujanos contra habitantes, que es de 1 en 100.000, que es el número que se considera óptimo para que tenga una experiencia adecuada en el momento de desarrollar su tarea, ¿verdad? Eso hace que, por supuesto, no puede ser que un neurocirujano
no le vas a pedir que un neurocirujano tenga un cargo de alta dedicación en una mutualista o en un hospital único, porque no llegaría a poder operar en número suficiente de veces como para tener una expertise en lo que está haciendo, ¿verdad? En pediatría, por ejemplo, que es en lo que yo trabajo, creo que los cargos de alta dedicación son más frecuentes. Digo, y son frecuentes que las personas que tenemos un cargo de alta dedicación, que es un cargo de 40 o 48 horas semanales con un salario adecuado, de repente dejemos de trabajar en más de un lado y concentremos el trabajo en un solo lugar. Eso también es diferente según la etapa de la carrera en la que estás. Yo digamos que eso lo logré después de muchos años de trabajo, de trabajar en varios lados, y bueno, y también porque al principio lo que ganaba en un lugar tampoco me alcanzaba como para poder, aunque hiciera muchísimas horas, digo, porque eso también es otra cosa, no es solo el pluriempleo, sino el trabajar muchas más horas de las que son lógicas. O sea, yo en un momento llegué a trabajar 350 horas mensuales, que se corresponden a un promedio de 16 horas diarias los 30 días del mes. Eso es insalubre, o sea, aumenta muchísimo la posibilidad de error. Entonces, en los cargos médicos de repente se pudo llegar a un salario adecuado, a describir adecuadamente un cargo o una función de alta dedicación y que la gente concentrara el trabajo en un solo lado. A nivel de los auxiliares de enfermería, del auxiliar de servicio, de la tisanera, de las licenciaturas que forman parte del equipo de salud, como tanto la licenciatura de enfermería como los licenciados en fisioterapia o en nutrición, los salarios son mucho más bajos. Eso hace que las personas tengan que trabajar en más de un lado para poder llevar un salario decente a su casa y poder llegar a fin de mes. Entonces, en este momento, por ejemplo, de epidemia, tú tenés gente trabajando muchísimas horas, cansado, muchas de ellas, por ejemplo, en enfermería, son mujeres, jefas de familia, que tienen al llegar a su casa también un trabajo muy importante de cuidado de su familia, de sus hijos, de sus padres muchas veces. Entonces eso hace que el trabajo sea mucho más cansador, más demandante, desde el punto de vista no solo físico, sino también psíquico. Y dime una cosa, Fabio, ¿y en el área de infectología también tenés esa situación? Yo tengo algunos matices con lo que decía Adriana. Lo que pasa es que no vamos a ir del tema capaz que del coronavirus. Porque los cargos de alta dedicación llegaron a Uruguay con una forma de organizar el trabajo que está muy disgregado de un lugar a otro. Es cierto, no había un compromiso, es difícil tener un compromiso con una institución si tú estás en 4 en un mes simultáneamente. Pero también es verdad que la forma que el sistema uruguayo está organizado siempre en la salud hace que sea siempre particular la forma de relacionar el médico con su prestador. Porque, por ejemplo, tú ves la milla de oro sanitaria de Uruguay, de Bolívar Artigas, donde hay 4 o 5 instituciones potentes, todas son pequeñas y todos tienen lo mismo. Eso no sucede en ninguna otra parte. Donde haya 4 o 5 hospitales, sanatorios grandes, que tienen una población pequeña y tienen toda la tecnología junta. Entonces, evidentemente, claro que uno si trabaja solo en una institución de 80.000 personas, le sobrarían especialistas. Sin embargo, no pasa en la realidad. Es decir, no está contemplada esa organización sanitaria para tener mejor efecto. La infectología es muy particular porque es una especialidad relativamente, a pesar de una de las más viejas del Uruguay, la expresión de la infectología ha cambiado recién en los últimos 15 años y sí se ha logrado cargo de alta dedicación. De hecho, yo tengo un cargo de alta dedicación en el hospital público porque tengo mis 140 horas mensuales. Pero somos un poquito. Creo que infectólogos con cargo de alta dedicación no llegamos a 10 en el país. Tampoco hay muchos infectólogos, ¿no? No es una... No, creo que titulado hay 50, 52 en el país, porque no es todavía una especialidad que tenga demasiado protagonismo para ser, o no está vista de esa manera como para tener un protagonismo individual, porque cabalga en muchas especialidades de la infectología, ¿no? Sobre todo de las ramas médicas, ¿no? Claro, lo que pasa es que la pandemia los puso en primera línea de las noticias muy rápido. Las pandemias, digo, sí, aunque en realidad cuando uno piensa quién tendría que haber liderado esto, sería la epidemiología, que en Uruguay es más testimonial todavía que la infectología, ¿no? Porque nosotros igual somos clínicos y excepcionalmente los infectólogos tienen asistencia directa con pacientes en los sanatorios o en los hospitales. Somos más que nada, hacemos interconsulta, es decir, no tenemos sala en internación, hacemos interconsulta o en terapia intensiva o en sala,
o llevamos determinados programas, como por ejemplo los programas de uso de antibióticos o el control de infecciones. Es decir, siempre tenemos un trabajo mucho más transversal. Por alguna razón es cierto que nosotros adoptamos mucho protagonismo en esta epidemia, pero siempre me asombró, porque en realidad la mayoría de las cosas que nos suceden o nos deberían suceder están estipuladas más por los epidemiólogos que por los infectólogos, los microbiólogos, o los internistas o los intensivistas, ¿no? Que son los que realmente nos determinan la evolutividad de la pandemia. Sí, creo que sí, Gabriela estará de acuerdo que el partido más duro se está jugando en los CTIs. Sí, yo creo que este partido tiene varios frentes, ¿no? Porque hoy por hoy está muy demandado el médico que hace los hisopados, las emergencias, los cuidados moderados, las salas, porque digo, es una cadena evolutiva de un paciente que puede ser desde asintomático, o sea, de no tener ningún síntoma, hasta un paciente que puede ser extremadamente grave que tenga que entrar a un CTI. Todos los recursos humanos son finitos y los recursos físicos también son finitos, porque una institución tiene X cantidad de camas de moderados, tiene X cantidad de camas de CTI, tiene X cantidad de respiradores o de OAF, digo, de toda la tecnología médica que se necesita para atender a estos pacientes en cualquiera de los niveles. Sin lugar a dudas, se han generado en todas las instituciones públicas y privadas distintos grados de backup y eso para atender esta pandemia en particular, pero no deja de, yo creo que el punto de quiebre acá es son los recursos humanos para atender cualquiera de esos niveles. Los pacientes de CTI lo que tienen una estadía prolongada en CTI que está en un promedio de 3 semanas, lo cual hace que vos, si entras pacientes de COVID, 6 pacientes a un CTI de 6 camas, sabés que por lo menos 2-3 semanas vas a tener esos pacientes. Y como esta es una infección que se transmite, y acá soy una atrevida porque está Fabio para decirlo con mucho más propiedad, que se transmite muy rápidamente, en una forma muy, muy masiva, hace que mucha gente se contagie al mismo tiempo o en periodos de tiempo muy cortos. Entonces, vos tenés los recursos finitos, es donde se producen los grandes cuellos de botella. Lo hemos visto en el mundo y el COVID acá no es diferente, es el mismo. O sea que su comportamiento es el mismo. Y esto ya lo vimos en el mundo. Nosotros tenemos la ventaja de casi un año ganado de formación académica, porque cuando esto empezó no se sabía nada y nosotros hemos podido tener acceso a mucha información que también tiene su riesgo, ¿no? Porque hay información de todas las calidades. Pero ese tiempo que ganamos, hoy yo creo que lo estamos perdiendo con una campaña de vacunación más como enlentecida o inconstante, despareja, lo estamos perdiendo con las medidas de contener la movilización o controlarla o minimizarla, la movilización, o sea, medidas que tienen que venir, no solo hay dos patas, de los seres humanos, de las personas individuales, desde el punto de vista de su conducta individual y social, pero también del gobierno. Yo siempre digo, en este país nosotros sabemos que matar no se debería, poder se puede. Ahora, si lo haces, elegís hacerlo, sabés que vas a tener una carga punitiva. Yo no estoy de acuerdo con las cargas punitivas, pero sí creo que nosotros tenemos históricamente un Estado presente, ¿ya? Somos muy estatistas los uruguayos, y acá hay una pata que está muy debilitada. Hoy por hoy tenemos prácticamente un gobierno ausente. De pasar de las cadenas de televisión de todos los días prácticamente, pasamos ahora a un secretario que nos manda un Twitter para dar una información de una medida que se tomó, un presidente que no está, un ministro que no está en los medios de información masiva, se limita más que nada a un Twitter, que no todo el mundo lo usa. Creo que eso, sumado a que mucha gente aflojó, está cansada, necesita salir a trabajar, porque no hay medidas sociales de contención. Todo eso hizo que los números se dispararan, pero no se dispararon hoy, se empezaron a disparar a fines de diciembre. Y nosotros pasamos de una clave que fue quédate en casa y no volaba una mosca en la calle, hasta el movete en tu burbuja, fomentemos el turismo interno. A mí me parece que esos discursos fueron muy, muy lastimosos. Creo que hicieron mucho daño y colaboraron mucho y directamente a que hoy tengamos los números que tenemos. Que sí, hubo ojalá que no. Un abandono de hacerle caso al GACH, justamente en las medidas de diciembre, ¿no? El gobierno se separa de las recomendaciones del GACH. Sí.
Sí, yo creo que sí, que claramente se separó. Si bien fue una herramienta, a mi entender, personal, individual, fue una herramienta muy valiosa, ¿tá? A mí me pareció muy oportuno eso de que las decisiones políticas tuvieran un respaldo académico de primer nivel, ¿tá? Y me encantó, entre paréntesis, el protagonismo que tomaron los históricamente relegados científicos uruguayos, que son de primer nivel. Hoy por hoy, cuando las cosas empezaron a complicar desde el punto de vista de los números, que no son números, que son personas que se enferman y personas que se mueren, ¿tá? No son números. Ahí se vio claramente una distancia que cada vez es mayor a lo que son las recomendaciones de ese colectivo que era el encargado supuestamente de dar las herramientas académicas para la toma de decisiones políticas. A mí me parece que eso falló muchísimo cuando más tendríamos que estar al lado de eso, ¿no? Sí, Me gustaría, Adriana, sí. si puedo complementar un poco lo que decía Gabriela. Yo creo que lo que pasa en el CTI es, por un lado, muy visible por lo dramático, ¿verdad? Porque todos los que tuvimos un paciente, un familiar en CTI, es muy dramático la estadía de una persona en el CTI. Pero por otro lado, este partido, que les han hecho mucho uso de las La metáfora metáforas futbolera. futboleras, este partido en realidad se juega fundamentalmente en el primer nivel, y la saturación, cuando tú tenés, porque se habla, por ejemplo, uno toma el nivel de saturación de CTI. Aclará que es el primer nivel, Adriana. Déjame explicar esto, ya lo aclaro. Cuando tú tú tomás una medida dura, un número duro, que es fácil de llevar a blanco y negro, que es el porcentaje de ocupación en CTI. Y está bien, tenés que tener un número que te permita decir, estamos bien, vamos mejor, vamos peor, ¿tá? Porque hay cosas que son más difíciles de medir, pero el sistema en realidad de salud ya está muy tenso y saturado, y lo ves, por ejemplo, en el problema que tú tienes en este momento con el análisis de los números. De cuántos casos nuevos hay, los hisopados que están atrasados. Todo eso es gente que se intenta comunicar telefónicamente con su prestador o por el medio que sea para comunicarles que tuvo contacto con una persona con COVID o tiene síntomas que son compatibles con COVID, y no logra comunicarse porque hay mucha gente llamando y las centrales telefónicas están saturadas, y manda un mail a una casilla de correo asociada a COVID, y los funcionarios tienen, por ejemplo, 1.500 mail para poder responder en un día, y son 10 personas. Y vos podés decir, bueno, ¿por qué no aumentamos ese número de trabajadores? Y bueno, porque hay también un cierto número de puestos de trabajo que no son tan fáciles de ampliar, porque quiere decir tener un potencial mayor en cuanto a computadoras, a teléfonos, a gente que tenés que entrenar. Entonces, los cuellos de botella se te van llenando en otro lugar. En la mutualista que yo trabajo, por ejemplo, había un momento en que tú a todos los pacientes que tenían el COVID negativo los llamabas para decirle que tenía. Había alguien que los llamaba para informarle eso. Y a los que eran positivos se lo ponían un seguimiento telefónico, aún a los que no tenían ningún síntoma, que se lo llamaba cada 48 horas. En este momento está el desborde que estamos llamando. La semana pasada estuvimos apoyando a los médicos de adultos que hacían eso, médicos de todas las especialidades, y estuvimos llamando a personas que hacía una semana que estaban esperando un resultado, o sea, que ya sabían que era positivo, porque lo habían obtenido de la página online o les había llegado por alguna manera, y ya se habían aislado. Pero de repente nadie les había preguntado cómo estaban hasta ese momento, y estaban dependiendo de que ellos, si notaban algún síntoma que no fuera, que hablara de una cierta gravedad, consultaran. No todo el mundo se da cuenta de eso. Y el primer nivel de atención es todo lo que tiene que ver con tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con todas las redes de policlínicas, es la primer puerta de acceso a la salud, ¿verdad? Y es donde se resuelven en general, y también en esto, el 85 por lo menos, o más del 90% de los problemas. Tiene equipos que son generalmente interdisciplinarios, en que por lo menos tiene que haber un médico, un licenciado de enfermería, trabaja gente también vinculada al trabajo social, que está acostumbrada a trabajar
con la comunidad en una relación de ida y vuelta, ¿verdad? De contactarse con los referentes locales, porque también es saber cómo vive el COVID cada persona o la situación de un posible positivo, o cómo haces el aislamiento, según en qué lugar del país sea. No es lo mismo aislarse en una casa con 2 baños que aislarse en una casa muy pequeña de materiales de chapa, por ejemplo, con un baño afuera, y viviendo 6 personas en 10 metros cuadrados. Digo, las realidades son distintas y las Bueno, respuestas la tienen que pobreza ser siempre distintas. complica cualquier situación sanitaria, no hablemos de una epidemia. No te oí, perdón. Que la pobreza siempre complica las situaciones sanitarias, una epidemia peor, pero aún en ausencia de epidemias, las situaciones de la gente pobre suelen ser más críticas que las que tienen las necesidades básicas cubiertas. Digo, pensando sobre Claro, todo en eso tiene los que ver con asentamientos. los determinantes. Claro, tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Que acá entran fundamentalmente en juego en una epidemia. Vos no podés descolgar, como se descolgó en algún momento, las medidas sanitarias de las medidas económicas, no están descolgadas. Vos no podés decirle a la gente que se quede en su casa y no saber que esa gente se puede quedar en su casa, no dar las medidas materiales para que esas personas se queden en su casa, que esas medidas pasan porque vos hagas transferencias económicas o subsidies o adelantes una licencia, pero que veas la manera de que la persona realmente pueda quedarse. Cuando vos hablas de libertad responsable, la libertad responsable no puede ser ejercida por todos, porque por ejemplo, dentro de mi libertad responsable, yo no puedo decidir no ir a trabajar porque me quiero cuidar y quiero disminuir la circulación. Para no ir a trabajar, necesito que el Estado dé los carriles por donde eso corre. En este momento que vos no podés exhortar a que las empresas teletrabajen, tenés que decirles, tienen que teletrabajar. Todo lo que no es esencial se hace por teletrabajo o no se hace, y se paga un subsidio. Digo, eso es lo que se hace en cualquier lugar que uno quiera realmente tener una respuesta adecuada. La economía y la salud no son opuestos, van de la mano. Si la salud no funciona bien, la economía tampoco. Y si la economía no funciona bien, la salud tampoco. Son cosas que no se pueden separar como se intentó artificialmente. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Y Fabio, ¿tú qué opinas respecto de esto? Te pares donde te pare hoy de la evolución de la pandemia, es indicativo que estamos totalmente saturados, colapsados y disfuncionantes.
te pare donde te pare. CTI es cierto que es una ventana muy llamativa porque hay instituciones que tienen ya más del 20% de sus camas habituales ocupadas por pacientes COVID, y además son pacientes, como dijo Gabriela, extremadamente complejos. Ventilarlos, hacerle soporte respiratorio, el cuidado, requiere un trabajo de equipo que muy pocos pacientes en terapia intensiva los tienen. Y además, si uno mira la historia de la medicina intensiva, hoy hay 400 pacientes ingresados de una misma patología. Que me cuenten cuándo existió eso en Uruguay. Yo viví fuera del país muchos años, no lo viví tampoco nunca. Excepto en situaciones catastróficas como la guerra o algo, pero no ha habido o la polio en los 50, es decir, no ha habido nunca, hubiera 400 pacientes internados, 40 por día, 30 por día de la misma patología, que además implica un esfuerzo sobrehumano para mantenerlo. Es imposible, hace un mes había menos de 100. Pero si yo miro esa fotografía y miro cómo me informan los test hoy positivos y me dicen, hay 600, 800, 2000, más 1500 atrasados, estamos por encima de 3000, ¿cómo 1500 atrasados? Sí. Es tanta la demanda, porque es cierto que eso fue un pilar de lo más importante para frenar todo esto, o para contener, que es el seguimiento, el famoso hilo epidemiológico y los testeos. Se perdió hace muchos meses eso. Bueno, en circulación comunitaria libre es imposible mantener el hilo epidemiológico. Porque la circulación exponencial comunitaria como está hoy es porque no hay control epidemiológico y no hay testeo adecuado. Es decir, hay números de testeo, pero si yo me hago un test hoy y no me guardo porque no tengo la información del médico para guardarme, quedarme en mi casa, y me da el resultado dentro de 5 días, eso no sirve eso. Ese test no me sirve. Bueno, entonces permitime ponerme un segundo en el lugar del abogado del diablo y decir algo en lo que no creo. Hay quienes niegan esta situación y le echan, digamos, la culpa de esta alta cantidad de pacientes de una sola patología a un sobrediagnóstico, entre otras cosas porque los test dan falsos positivos. Yo no creo en eso, pero se ha dicho, incluso hay colegas tuyos que lo han sostenido. No, colegas de Adriana o de Gabriela, míos no son. Médicos en general. Míos tampoco. Vamos a no nombrar, pero... de la Facultad de Medicina. Exacto, egresado de la Facultad de Medicina. Pero se ha dicho y han querido decir que lo que hay es un sobrediagnóstico y bueno, son el famoso negacionismo de que esto es una pandemia. Entonces dicen, no hay 400 internados por COVID, hay falsos positivos. Seguro, entonces ¿de qué están internados? Los que están ventilados en prono, que están chocados, que tienen insuficiencia respiratoria, que no se les puede oxigenar, ¿de qué enfermedad es? Que me den otro nombre, entonces yo la acepto. COVID, lo que quieran llamarle, pero tiene una enfermedad. Y los que están, y que casualmente que yo estoy en mi casa con una PCR positiva, sin ningún síntoma, y al lado tengo un familiar que termina con un síntoma internado de insuficiencia respiratoria. ¿De qué se contagió? ¿De una enfermedad que no existe? Es decir, no tiene ningún argumento lo que están diciendo de que puede haber falso. ¿Falso negativo? Muchos. Falso positivo no es falso positivo. Entonces digo, esa discusión es muy difícil sostenerla porque los números son reales. Son reales. Quería que dijeras eso exactamente. O sea, me interesa ser muy asertivo en este tema. Hemos tenido otro programa de charlas de mente especial ciencia con un virólogo y un científico que en este momento dirige el PDCIVA. Y lo que decíamos era que efectivamente que las críticas que se le hace a la metodología PCR son infundadas y no tienen ningún sustento. Porque se llega a decir que la propia tecnología PCR está mal. Yo lo que digo que eso no es una postura, es un insulto a la realidad. Pero se pueden ver ejemplos en otras patologías. Digo, acá lo que pasa es que tenemos la capacidad y la voluntad de buscar a los que son positivos, aún si son asintomáticos y que están transmitiendo esta enfermedad. Ojalá a veces eso lo pudiéramos hacer, por ejemplo, con el VRS, el virus sincicial respiratorio que causa bronquiolitis en los niños. En el niño causa una enfermedad que lo puede llevar a un CTI, lo puede matar. En los adultos que conviven con él, cuando mucho les da un resfrío, no les da nada. Todos, si les haces una técnica de inmunofluorescencia o de PCR, si hubiera para VRS, se lo detectás también a la familia. Lo que no lo estás es buscando habitualmente, y así pasa con muchas otras enfermedades, que en las personas de repente que no tienen, esto aparte ¿qué pasa? Que son enfermedades de circulación endémica, o sea que todos los años vos
estás en contacto con estas y hay muchas personas que ya tienen anticuerpos y por ende no se enferman. Nosotros acá, al ser un virus que en realidad es susceptible toda la población, salvo la que ahora ha empezado a vacunarse o la que ya ha tenido COVID, y en esa tampoco sabemos exactamente por cuánto tiempo esos anticuerpos son útiles, digo, todos podemos enfermar y enfermar gravemente. Pero los 1000 que se murieron de una enfermedad, no se murieron de un infarto, de una tuberculosis, de un accidente de tránsito, se murieron de una enfermedad respiratoria producida por un virus. O sea, 1000, ya superó cualquier otra mortalidad de otra enfermedad. De otra Sí, hemos patología. superado las enfermedades estacionales por varios órdenes, ¿no? Digo, Claro, y es así. Entonces digo, podremos decir que hay un margen de que uno pueda tener alguna duda, porque toda la medicina no es blanco y negro. Pero de ahí decir que todo esto es una mentira, no es así. No es así, porque estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela, esto es un insulto para la gente que falleció, a los familiares, a nosotros que estamos laborando todo el día, por no te imaginar, en los diferentes lugares, todo el trabajo que tenemos. ¿Quién más quisiera yo que no existiera el COVID? ¿Quién más quisiera poder ir a ver a mi madre que tiene 90 años, que no puedo abrazarla ni siquiera en su cumpleaños, cumple 90? ¿Quién más quisiera? ¿Quién más quisiera verme, mis amigos, mis compañeros, trabajar como trabajamos antes? Todo por algo ficticio. Así no podemos destinar ni 2 minutos más hasta decir que esto da falso negativo ni positivo, porque la realidad es tan abrumadora, que se cae por su propio peso. Una cosa que dijiste tú recién es realmente muy fuerte, ¿no? Está bien, no es COVID. Esos 400 pacientes que están respirando forzadamente y pronados, ¿qué tienen si no es COVID? Porque nunca hubo 400. No, nunca tuvimos. Yo tuve una unidad de cuidado intensivo que tiene 36 camas habitualmente, el fin de semana, y había 46 ya con COVID, solo 46. Los intensivistas inventaron enfermos pronados con intubación, oxigenación límite. Es raro. ¿Y qué pasa con el CTI polivalente? Digamos, todos los que no son COVID pero precisan un CTI. ¿Gabriela? Bueno, perdón. Sí. Y bueno, eso es justamente lo duro de la realidad, porque no son solo COVID los pacientes. Nosotros vemos que van aumentando los casos COVID, pero los politraumatizados siguen estando, los neuroquirúrgicos siguen estando, los infartos, los ACV siguen estando y siguen ocupando la cama también de CTI. Cosa que se vio claramente cuando el año pasado se tomaron la invitación era el quédate en casa. Todos los que trabajamos en CTI nos mirábamos porque no podíamos creer el uso del barbijo, el uso del quedarse en casa. No había prácticamente politraumatizados, o sea, no es que no había, pero bajó significativamente el número de politraumatizados, bajó significativamente el número de infecciones respiratorias propias de la estación, propias de la estacionalidad. Digo, realmente fue una cosa que quedó tan demostrado así, que te rompía los ojos, de que vos te quedabas en tu casa y disminuían un montón los números de los pacientes polivalentes que entraban al CTI. Hoy por hoy hay una movilidad absolutamente normal o prácticamente normal, entonces tenemos los dos pacientes, los COVID y los no COVID. Y bueno, y ahí está uno de los puntos de tensión extrema que estamos pasando hoy. Siguen aumentando los casos de COVID dentro del CTI, adentro del sistema, porque muy bien, como decía Adriana, esto no es solo el CTI, como decía Fabio, el CTI se ve mucho, porque el CTI mide números duros, la mortalidad, el ingreso, pero la saturación en todos los niveles se está dando mucho, y en el CTI todavía encima tenemos los pacientes que no son COVID, que también están en el moderado y que también están en el primer nivel, y ahí se abre otro tema muy álgido, que es, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles, que están viendo un demérito terrible en el control, en la prevención, en el tratamiento, y estoy hablando de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, de los controles de niño sano. Estoy hablando todo ¿Los pacientes esto, oncológicos están dejando de tener seguimiento? Los pacientes psiquiátricos, digo, eso va a ser un post-pandemia que va a ser igual o más duro que la pandemia en sí. Porque digo, estamos teniendo grandes debes con todo eso. Bien, y quería hacerles plantearles un tema. Cuando empezó el tema de la pandemia, la población general
empezó a tener la fantasía de que iban a haber dos elementos que nos iban a salvar, una posible vacuna y una posible cura. Y la cura no vino, pero se han planteado, y por las redes sociales se siguen recomendando, distintos productos que se ha demostrado que no curan, como por ejemplo fue la hidroxicloroquina al inicio de la pandemia, o bueno, el dióxido de cloro que no cura nada y mata gente, pero se sigue recomendando. Pero en el día de hoy circuló muy intensamente una recomendación para médicos de cuidarse con ivermectina. ¿Ustedes están al tanto de eso? Sí, yo he escuchado, pero no he visto ningún paper, ningún estudio científico serio que avale el uso de la ivermectina. No, no hay. Lo que hay son circulaciones Bueno, en las sí. redes sociales, por eso No, soy... la ivermectina es, a ver, cuando tú tenés una enfermedad que tiene 120 millones de personas afectadas y 2.700.000 han fallecido, y no, es una enfermedad viral que no tenés un tratamiento efectivo, no es como a veces una infección que puede tener un antibiótico, una cirugía que te manotea lo que venga. Y eso fue lo que ha pasado en esta historia. Se ha recurrido a todo tipo de posibilidades de fármacos ya conocidos o nuevos, porque de verdad fármacos antivirales hay muchos en ensayo actualmente, y se recurrió, entre otras cosas, como la hidroxicloroquina, a antirretrovirales, fármacos que se usan para tratamiento del VIH, colchicina, a la ivermectina, porque la ivermectina sí es cierto que tiene un efecto, que se usa para enfermedades parasitarias, tiene un efecto virucida a una concentración in vitro, y alguien descubrió esos trabajos y empezó a hacer ensayos. Y los ensayos que han hecho cortos no han mostrado ningún tipo de eficacia, porque las dosis que se requieren para humano, para que tenga un efecto en el virus, son tóxicas, son muy peligrosas. Sí, la Pero además, ivermectina es un fármaco muy tóxico, aclaremos. Claro, y además, digo, Pero lo que pasa es, claro, si a vos te dicen, yo puedo darte un tratamiento curativo que cuesta 300 pesos, cuesta $10, es un gol de media cancha. Y es lo que queremos todos. Yo quiero un fármaco que yo le puedo dar a un enfermo que está antes de llegar a la CTI y que diga, no, pero, que no se va a enfermar más grave o que está en la CTI. No tenemos un solo antiviral, que Uruguay no lo tiene, que es verdad que tiene algunas cosas para discutir, pero que sería útil utilizarlo, y tiene ¿El otros remdesivir? fármacos, Remdesivir, por ejemplo. Lo que pasa es que un tratamiento Remdesivir, hay que decirlo, también cuesta $2.500 hoy. Y yo no puedo comprender que una pandemia que afecte todo este mundo, que está dando el mundo pata para arriba, se esté lucrando con nuevos fármacos, así igual que con las vacunas. Yo escucho eso, qué oportunidad nos estamos perdiendo como seres humanos de mostrar una solidaridad tremenda. Porque claro, $2.500 por un tratamiento que a lo mejor tiene un 30% de efectividad, es un costo, a mi entender, extremadamente exagerado. En esta situación, ¿no? Sí, Con la y vacuna ni que es un hablar. precio ficticio. Es claro que están Sí, lucrando. sí, claro. Puede ser inclusive mayor, ¿no? Porque todo depende del volumen que uno compre y lo que utilice, ¿no? Y las vacunas, han puesto los gobiernos, han puesto millones de dólares y de euros en la vacuna, que te estén cobrando $40 una dosis. Es decir, hay un montón de cosas que van a ver. Los hechos hoy, no tenemos un fármaco para curar la COVID, no tenemos tratamientos auxiliadores, y el mejor tratamiento es el distanciamiento físico, el tapaboca, el lavado de mano y el quédate en casa, no la burbuja, porque la burbuja fue peligrosa. Se aprovecharon con un concepto que lo desvirtuaron, es quédate en casa. Evidentemente, el que se puede quedar en casa, que se quede, y en lo demás, debería haber una respuesta del Estado, del gobierno, para poder ayudarlo, porque claro, hay gente que sí que tiene que ir a trabajar, porque es su último recurso. Ese es el tratamiento más efectivo que tiene, que no puedo creer que países potentes del primer mundo han recurrido a confinamiento, como Israel, inclusive tras encontrar un programa de vacunación. Uruguay, digamos la palabra confinamiento o disminuir la movilidad mínimo sea una mala palabra, como nos están diciendo, casi hablando de medidas prontas de seguridad. Creo que nos fuimos para el otro lado. Sí. Ya que nombraste Israel, te comento que hay en fase 3 un estudio de un spray nasal que aparentemente es eficaz contra varios virus respiratorios, incluyendo el coronavirus. Que lo utilizaron para controlar la epidemia en poblaciones religiosas que son muy refractarias al confinamiento, justamente. Exactamente, buscando otro mecanismo de evitar que se colonice por el virus y que no tenga acceso a su célula diana. ¿Sí? Hay alguna alternativa, inclusive he escuchado hasta con antiinflamatorio en nuestro video, andan por ahí alguna idea de ibuprofeno, nebulizado y otros fármacos también, buscando inhibir la puerta de entrada.
Pero Se bueno, verá a todos. de momento la cura no la tenemos y es muy importante hacerle llegar a la gente que no pruebe curas que le llegan por internet o por el celular. Ninguna. Que eso es No. el peligro puede ser demasiado grande. O por presidente, porque Trump, ¿recuerdan a Sí. Trump cuando dijo Sí, claro. de tomar? O sea, eso es una gravedad, porque en Twitter yo leí, como dice Gabriela, uno puede leer información y después descubre que era un sitio totalmente de basura. Pero que un presidente de una potencia como él recomiende tomar el cloro, eso, o una periodista en Argentina que tomó en televisión. Dióxido de cloro, ¿no? sí, como no. Bueno, posteriormente a ese episodio de tomar dióxido de cloro en televisión, hubo una muerte de un niño en Neuquén y unos meses después una muerte de un paciente que había sido recomendado contra el consejo del intensivista que lo estaba atendiendo por un falso neurólogo. No, Argentina tiene casos impresionantes. Bueno, pero nosotros, no sé si escuchó el fin de semana a un diputado que tenemos en este país que dijo que llamó a una paciente que lo llamó que estaba agobiada porque estaba con COVID sola, ¿no? Y le dijo, usted no tiene COVID, y le vamos a dar el alta porque usted no tiene COVID, tiene otra enfermedad. ¿No escucharon eso? Un ingeniero agrónomo, sí señor. Un ingeniero agrónomo, que yo lo escuchaba y no lo podía creer. Están los audios de la radio diciendo, no tiene COVID. O sea, que un diputado nacional haga un negacionismo es muy grave porque hay gente que escucha eso y confía en esa gente, ¿no? Porque los mensajes son importantes. Sin embargo, nosotros que hemos estado hablando mucho de tiempo, y sindicato médico, por ejemplo, porque yo me siento plenamente representado por el sindicato médico, inclusive la Federación Médica del Interior y hasta la SAC. Hemos sido como casa de brujas porque alentamos el miedo, el terrorismo, un montón de cosas más, y este diputado diciendo, la sacamos del hospital porque no tenía COVID, la tenían casi secuestrada. Bueno, ese gravísimo. diputado salió en Bueno, hoy- televisión instando a la gente a no vacunarse. Exactamente. Sí. Hoy nos trataron de estar nerviosos los médicos, ¿no? De que estamos Nerviosos. nerviosos. Los médicos no estamos nerviosos, estamos preocupados. Estamos preocupados porque no vemos acciones adecuadas del gobierno que lleven a que las personas, a que lleven a disminuir la movilidad. Digo, porque además otra de las cosas que ha pasado es que se han tenido mensajes contradictorios, porque vos no podés decir, cerramos las escuelas porque esta situación es grave, pero mantenemos abiertos los restaurantes, mantenemos abiertos los bowling, y les decimos, por favor, en su burbuja váyanse de turismo, porque no son contradictorios esos mensajes. Entonces, el que está recibiendo ese mensaje, si yo puedo ir al shopping, ¿por qué no puedo salir a la calle y no puedo ir a una fiesta de 10? Digo, son cosas que no tienen una lectura adecuada por la gente, O vaya a ¿verdad? O vacunarse a sea, Tacuarembó. los mensajes tienen que ser No uniformes. tengo lugar En en estas situaciones Colonia, no se graves, puede las vacunar y se medidas van a que se toman 80 son kilómetros. drásticas. O sea, lo de la vacuna fue increíble, ¿no? Si no tiene su ciudad, Claro. vaya al interior a vacunarse. O sea, si estamos reduciendo la movilidad, lo vamos a mandar a otro lugar a vacunarse, porque no hay vacunatorio suficiente en tu lugar. Es curioso. Sí, el A interior ver si trae profundo la no tuvo cepa una buena P1 desde logística de Tacuarembó para vacunación. acá. ¿Perdón? Sí, sumado a los mensajes contradictorios también tenemos, no estamos tensionados, el sistema sanitario no está saturado, pero por otro lado abrimos camas de CTI por todos lados, compramos respiradores por todos lados. Es ¿Y como quién que los me usa? digan, no se está incendiando nada, pero tengo a los bomberos pronto para tirar el agua. ¿Y quién va a usar Digo, esos no entiendo. respiradores, Gabriela? Esa era la pregunta que iba a hacer. Bueno. Ah, Porque Bueno, totalmente. el personal no se Volvemos está a caer en los multiplicando. recursos humanos. Sí, pero recursos humanos no solamente entrenados, sino en condiciones de descanso y de falta de estrés que permita que puedan seguir trabajando, porque la gente se empieza a quebrar. Tienen un límite, claro. Ahora, sí, ¿qué decías, Gabriela? Que digo, lo otro que se está dando es que como los recursos humanos son finitos, ha entrado como en una competencia por los recursos humanos, entonces desvestís un santo para vestir otro. Tampoco eso es una solución. No. Realmente me quedo con la idea de que... Además hay... ¿Sí? Sí, Gabriela. Sí, Adriana. No, lo que decía que es un poco también soberbio, ¿no? Ver países con sistemas de salud robustos, países
como Francia, como el Reino Unido, como Alemania, han tenido que llegar a hacer cierres porque no les alcanzan los recursos de CTI, en los peores momentos de la epidemia, de los picos de epidemia en la Unión Europea, hubo pacientes que los trasladaron de un país al otro porque no daban abasto. Digo, entonces, no es lógico pensar que nuestro pequeño país, por más que tenga un sistema de salud fuerte, que lo tiene, no va a ser sobrepasado por la epidemia si dejamos que ésta campee a su arbitrio, ¿verdad? O sea, Claro, pero aparte digo, hablamos de el Alemania y de costo Inglaterra, no de en Corea del muertes que Norte. vamos a tener de... Que hubo lockdowns Bueno, en sí, Corea del Inglaterra y en Norte, Alemania, China países también liberales. Sí, sí, claro, y algunos con gobiernos neoliberales, ¿no? Sí, sí. O sea, que no es un tema político, este es un tema estrictamente profesional. Tú decías recién que los médicos están preocupados, pero también están sobreocupados. Y ese es el problema que se va a tener que atender en este momento, porque si la pandemia se prolonga un año más, como todo parece que más o menos va a pasar, el sistema de estrés no puede seguirse multiplicando. Yo la verdad que lo que digo, yo estoy preocupada, estoy ocupada y también estoy nerviosa. Así que a los que dicen que estoy nerviosa, claro, ¿cómo no voy a estar nerviosa? Si estoy viviendo la realidad todos los días. Si todos los días me estoy enfrentando con pacientes que se mueren, con pacientes que están 30 días internados en el CTI, hace 30 días que su familia no los ve, que se mueren y tampoco los pueden ver ni siquiera en un cajón, ¿tá? Y me tengo que contactar hasta en lo emocional, hasta poniendo en riesgo la distancia profesional, porque somos seres humanos, de una familia que llorando te pide que le cambies el código para que lo puedan ver porque hace 30 días que no lo ven y se murió. Digo, claro que estoy nerviosa, estoy angustiada, estoy preocupada, estoy enojada, porque las responsabilidades de cada uno las tenemos que asumir, ¿tá? Y me parece que acá hay un gran debe de asumir responsabilidades, ¿tá? Porque digo, yo me hago cargo, yo soy responsable, yo pongo la cara, bueno, vamos a la cancha a poner la cara, a hacernos responsables, por supuesto, sí, al que diga que estoy nerviosa, sí, estoy nerviosa, porque también estoy preocupada, porque también estoy angustiada, porque también me estoy ocupando, estoy muy estresada, muy cansada, como estamos la enorme mayoría de todos los que trabajamos en el sistema de salud. Entonces, por supuesto, bienvenido sea el que dice esto, porque nosotros estamos viendo la realidad y viviendo la realidad. El que dice eso no la está viviendo. Está viviendo la realidad que cada uno quiere ver. Y la que están viendo no es la realidad que nosotros nos enfrentamos todos los días. Así que a mí me encantaría invitarlo, que vaya un rato. Doctores, se nos fue el tiempo, yo seguiría mucho rato, pero no quiero abusar, entre otras cosas, del tiempo de ustedes, que me imagino que estarán cansados, estamos grabando esto a la noche. Y quería pedirles si quisieran decir un último mensaje antes de cerrar el programa, los escucho. Yo quiero apelar a la gente, porque yo nunca subestimo a la gente, a la conciencia colectiva, a la conciencia individual, eso es en serio, esto va a costar todavía muchas más vidas, puede ser la vida de nuestros padres, puede ser la vida de un hermano, de un marido, de una mujer, estamos viendo muerte en pacientes muy jóvenes, esto no es que le toca al vecino, que a veces los uruguayos pecamos un poco de eso, cuando le toca al vecino a mí no me va a tocar, esto nos toca a todos, nos transversaliza a todos. Yo apuesto a que se siga teniendo confianza en el sistema de salud uruguayo, en los profesionales que trabajamos día a día de todos los niveles, porque estamos poniendo, a mí no me gusta victimizarme ni nada de eso, pero estamos poniendo el corazón, la garra, uno ve todos los días gente que trabaja 12 horas, 16 horas, y va a la casa, duerme un rato, vuelven, el cansancio físico, el cansancio emocional, que tengan confianza en el sistema, que se está brindando lo mejor, pero que también nosotros necesitamos que cada uno de los uruguayos ponga cuota aparte y se quede en casa, y si no se puede quedar, la distancia social, esta enfermedad es una enfermedad social, si no sociabilizamos, los riesgos de contagiarnos son muy bajos, usando tapabocas, lavándonos las manos, y bueno, y asumir nuestra cuota parte de responsabilidad, cada uno desde el lugar que le toca. Adriana.
Creo que dijo todo lo que uno puede pensar, Gabriela. Digo, es eso, aportar todos el granito de arena que podamos para poder cuidarnos entre todos, y sobre todo también el que puede tener un poco más de información, entender mejor algo, podérselo explicar al que no lo entendió. Digo, poder discutir y utilizar las redes sociales en forma positiva, tratando de transmitir que es importante esto de tratar de quedarnos en nuestra casa, y del uso del tapaboca, y de cuidarnos entre todos, y consultar también precozmente. Fabio. Y yo voy a sumar lo último que estamos viviendo. A vacunarse, que tiene duda, a vacunarse se tiene que vacunar. Yo espero que Uruguay demuestre, como ha sido con otra vacuna, por encima del 90% de la población esté vacunada. Espero que hablemos del 90% vacunada, que tenga paciencia en este mar de desinformación y de agendas disfuncionantes para vacunarse, que tenga paciencia, pero que se vacunen, y cuanto más nos vacunemos, la historia va a ser un poco diferente. Bueno, doctores, muchísimas gracias por participar del programa Charlas de Mente Especial Ciencia. En nuestro programa siempre decimos que charlamos para resistirnos a la nada, pero hoy, gracias a ustedes y a sus colegas, nos resistimos a la muerte también. Muchas gracias y hasta la próxima. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV. Perdidos en el éter, Visiotron. Transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.